Olvidemos el pasado y viva. Javier Solís no hubiera muerto, Vicente Fernández jamás habría sido el ídolo que fue. Esa frase se escucha en fondas, en cantinas, en recuerdos de generaciones. Es posible que la gloria de uno nazca de la tragedia de otro. ¿Fue el talento, la perseverancia o simplemente el espacio libre que dejó un gigante? Javier Solís no había terminado su historia. Tenía apenas 34 años y ya era el rey del bolero ranchero. Su voz era el consuelo de un país, el susurro en la madrugada, la lágrima en cada copa vacía. Y entonces, el 19 de abril de 1966, todo se detuvo. La noticia se esparció como luto colectivo, y el silencio que dejó fue tan grande que la industria entera salió a buscar quién pudiera ocuparlo. Y apareció él, un joven de Jalisco, con mirada firme y voz que no temblaba, Vicente Fernández. El momento era perfecto, la necesidad, urgente, y el talento, presente. Pero eso basta. Para explicar una carrera legendaria, este relato no busca culpables, tampoco pretende desacreditar a quien se ganó cada aplauso, pero sí invita a mirar de frente esa herencia no pedida, ese trono vacío que alguien tenía que ocupar. Nació en el barrio, trabajó como panadero, cargador y hasta boxeador, pero un día su voz encontró un micrófono y México encontró una leyenda. Javier Solís no fue un cantante más, fue el que transformó el bolero en ranchera y la ranchera en poesía. Grabó más de 300 canciones en apenas una década. Cada tema, una historia de desamor, una elegía al alma mexicana. Sombras, entrega total, payaso. Clásicos que aún retumban en las casas de los abuelos. Era joven, hermoso, respetuoso y cantaba con un temple que no se aprende, pero el destino no quiso esperar. El 19 de abril de 1966, una operación de vesícula se convirtió en tragedia. Javier no despertó y con él se apagó la voz más profunda de toda una generación. No hubo despedida, solo incredulidad. México quedó en silencio, porque cuando se va alguien así, no hay reemplazo inmediato. Solo queda el eco y una pregunta. ¿Quién podrá cantar el dolor como lo hacía Javier? Mientras Javier llenaba teatros, Vicente vendía birria y cantaba en restaurantes. Su voz ya estaba ahí, pero aún no encontraba el escenario. En Guadalajara, era conocido en plazas y ferias, pero en la capital nadie preguntaba por él. Ya había audicionado para disqueras y había sido rechazado. Decían que era bueno, pero que ya tenían suficientes cantantes rancheros. Y entonces Javier murió. De pronto, las estaciones de radio necesitaban un nuevo nombre. Las compañías buscaban un rostro. El pueblo, una voz que calmara el duelo. CBS Records, que había trabajado con Javier, se fijó en Vicente, no porque fuera el mejor, sino porque estaba ahí, listo, persistente. Fue así como grabó su primer sencillo, Tu camino y el mío. Y el público, aún con el corazón roto, escuchó. Vicente no ocupó el lugar de Javier. Lo que hizo fue quedarse quieto, con paciencia, hasta que la puerta se abriera. No nació estrella, no tuvo padrinos. Solo esperó, aguantó, y cuando el país lloraba, ofreció su voz como consuelo. Y esa voz empezó a quedarse para siempre. La industria no descansa, ni siquiera en el luto. Mientras miles lloraban a Javier, los ejecutivos de la música ya pensaban en el próximo rostro que llenaría la portada de los discos. CBS sabía que necesitaban actuar rápido, y entre tantas voces, una destacaba por su constancia. Vicente Fernández. No era famoso, no era un fenómeno, pero tenía algo que los demás no: hambre, presencia y una voz que no fallaba. Lo llamaron. Pocas semanas después del entierro de Solís, le ofrecieron grabar una canción que Javier dejó pendiente. Vicente aceptó, sin pensarlo dos veces. El disco salió, y México escuchó, no con entusiasmo, sino con necesidad. El país no quería olvidar a Javier, pero necesitaba seguir cantando, y en ese duelo colectivo,
La voz de Vicente empezó a parecer familiar. No era reemplazo, era refugio, una continuación forzada por el tiempo y por el vacío. Así comenzó todo. Un contrato firmado con dolor ajeno, un primer éxito nacido entre lágrimas. ¿Fue justo? ¿Fue suerte? ¿O simplemente fue el momento en que el destino eligió al siguiente en la fila? Desde el primer disco, las comparaciones fueron inmediatas. Es la nueva voz, igual de profunda, tiene el mismo sentimiento. Pero Vicente no era Javier, ni quería serlo. Javier cantaba con el alma rota, con una técnica que rozaba la ópera. Cada palabra era un suspiro, cada nota, una herida abierta. Vicente, en cambio, tenía potencia, autoridad y una conexión con el pueblo, que no necesitaba lujos. Su voz no era elegante, pero era honesta. Su estilo no era pulido, pero era cercano. Javier era un susurro, en medio del dolor. Vicente, un grito de orgullo, en medio del campo. Uno representaba la nostalgia, el otro, la resistencia. Y aunque ambos cantaban desamor, lo hacían desde lugares distintos. La crítica, los fans, los medios, todos opinaban. Pero al final, lo que importaba no era quién era mejor, sino quién estaba ahí. Cuando el pueblo necesitó seguir cantando, Vicente no superó a Javier, simplemente tomó otra ruta, al mismo corazón mexicano. Después del primer disco, Vicente no dejó de avanzar. Grababa sin descanso, iba de pueblo en pueblo. Se presentaba en ferias, rodeos, programas de televisión y cualquier rincón donde hubiera un micrófono. Mientras otros esperaban fama, él la construía a fuerza de constancia. No tenía la tragedia de Javier, ni la gracia de Pedro Infante, ni la altivez de Jorge Negrete. Tenía otra cosa, una terquedad que lo volvía inquebrantable. Los años 70 lo consolidaron. Volver. Cruzó fronteras, para siempre. Se convirtió en un himno de despedidas. Y mujeres divinas, en la reconciliación de generaciones. Filmó películas. Aunque no era actor, llenó el Palacio de Bellas Artes. Aunque no era académico. Poco a poco, Vicente dejó de ser el que vino después de Javier, para convertirse en el último grande que nos queda. No negó su origen, no olvidó su deuda con la historia, pero construyó un camino que ya no dependía de ausencias, sino de presencia. Vicente no heredó la corona, la forjó con barro, sudor y notas afinadas, a lo largo de 5 décadas, en cada reunión familiar, en cada sobremesa mexicana. El debate renace. ¿Quién fue el verdadero ídolo? Javier tenía la voz del alma, Vicente, la voz del pueblo. Uno murió joven y se volvió eterno. El otro envejeció en los escenarios y se ganó el respeto a pulso. Para muchos, Javier es intocable, una estrella que se apagó antes de mancharse. Para otros, Vicente representa la perseverancia, el trabajo, el canto que no se rinde. Ambos tienen su lugar en la memoria colectiva, pero la comparación nunca desaparece en redes sociales, en comentarios de YouTube, en entrevistas con otros artistas. Javier tenía el alma rota, Vicente, el corazón firme. Dicen unos, Javier fue arte puro. Vicente, el hombre del campo que cantó nuestras penas. Responden otros, tal vez. No se trata de elegir, tal vez. El verdadero homenaje es aceptar que México tuvo la dicha de tenerlos a ambos, y que entre lágrimas y palmas, cada quien encontró en uno la canción que lo sostuvo en su momento más difícil. Volvamos a la pregunta. ¿El éxito de Vicente Fernández fue gracias a la muerte de Javier Solís? La respuesta no es un sí, ni un no. Es una historia donde el talento y la oportunidad se cruzaron. En el instante más doloroso, Javier partió cuando aún tenía tanto por dar. Vicente estaba listo. Cuando el escenario quedó vacío, uno dejó una herida, el otro ofreció una voz para calmarla. No fue una sustitución, fue una transición, marcada por el silencio, la necesidad y la música que no podía detenerse. Vicente no pidió heredar el trono, tampoco lo negó. Lo habitó con respeto, con disciplina y con una entrega que pocos han igualado.
Javier fue mito porque se fue antes de caer. Vicente fue leyenda porque resistió todas las caídas. Y al final, ambos forman parte del mismo altar, el de los hombres, que cantaron por nosotros cuando ya no teníamos palabras. No se trata de elegir, se trata de agradecer a Javier por abrir el alma, a Vicente por mantenerla viva. El triunfo no siempre es limpio. A veces nace en la sombra de una pérdida, pero lo que cada uno hizo, con su momento, eso es lo que los convierte en inmortales.